hablar de un tema porque muchas personas me preguntan sobre esto y es cómo aprendí inglés. Yo llegué aquí a los Estados Unidos cuando tenía 21 años. Ya es una edad, era joven, pero todavía es una edad donde quizás para algunos aún les es difícil aprender un nuevo idioma. Entre más joven, yo digo siempre, es más fácil aprender. En mi caso tenía 21, pero hubieron ciertas cosas o ciertas motivaciones también que tuve en aquel entonces para aprender inglés y ponerme full con el inglés. Una de las primeras cosas que tuve primeras cosas que hice fue sumergirme completamente en el inglés. Yo dije, me olvido del español y me voy a entrar completamente en el inglés, y me funcionó. Pero como lo hice, y hablo en este caso principalmente para las personas que ya viven en un país de habla inglesa, porque cuando yo vivía en Cuba daba clases en la escuela y eso, pero la verdad cuando llegué aquí me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Me era muy difícil comunicarme y yo dije, no puedo estar así que me voy a poner fuerte con el inglés. Busqué una escuela donde pudiera aprender. En este caso aquí en New York en Syracuse específicamente, había algunas escuelas gratis que nos facilitaban, y pues comencé a ir a la escuela. Pero no basta solamente con ir a la escuela, tienes que hacer tiempo en casa para dedicarte y aprender el inglés, y eso fue exactamente lo que hice. Comencé a ver todas las cosas que yo veía, principalmente los muñequitos, los dibujos animados. Yo los ponía en español con el subtítulo en inglés, y después los volví a ver en inglés, que hablaban inglés, pero con el subtítulo en inglés también, y después lo escuchaba sin subtítulos ni nada, solamente ver la película así, ¿no? Sin subtítulos ni nada. Obviamente había cosas que no entendía, pero como cuando son cosas para niños hablan un poquito más suave, el acento quizás no es tan fuerte, y entonces me era un poquito más fácil para mí ir cogiendo algunas palabras. Lo segundo que hice fue, a mí me encanta leer, yo soy amante a la lectura y tenía muchos libros, pero comencé con libros de niños y cogí un libro de niño y, perdón, un poquito congestionada, pero cogí el libro del niño y comencé a buscar en el diccionario. En este caso puedes hacerlo en Google también, qué significaba algunas palabras que no conocía. Por ejemplo, are, is, it, esas palabras yo las conocía, así que me centré en las palabras que no conocía, y arribita de la palabra escribía el significado en español y volví a leer de nuevo. Así, de esta manera podía entender de qué estaba hablando, y eso me ayudaba con el vocabulario. Lo tercero que hacía era, esas mismas palabras, yo tenía una pequeña libretita que venden en el Dollar Tree, me parece, que era así pequeñita y cabe en el bolsillo, cualquier bolsillo cabe, en el pantalón, lo que sea. Y yo escribía ahí todos esos vocabularios nuevos, frases, cosas nuevas que yo iba aprendiendo, y las tenía siempre conmigo, y de vez en cuando, si estaba aburrida o algo, le daba una miradita, y así iba aprendiéndolo. Otra de las cosas que para mí fue importantísima fue el poder estar emergida, no sé si se dice así, en el inglés, y es poder conversar con otras personas. A pesar de que no sabía mucho, pues yo conversaba con las personas. Al inicio siempre me daba mucha pena, pero cuando tuve que trabajar, pues entonces ahí fue que de verdad aprendí. ¿Por qué? Porque ya podía integrar las cosas que yo aprendí en la escuela a la vida práctica. Y yo sé que al inicio, si mal no recuerdo, cuando yo llegué, yo decía a mis padres que yo quería aprender nada más inglés, que yo quería ir a la escuela, que no quería trabajar hasta que aprendiera bien el inglés, o hasta que quería hacer un programa de college para poder entrar al college, porque ya yo tenía una meta de que quería ser enfermera y luego nurse practitioner. En este caso, si mal no recuerdo, hablaba o me sabía el contexto, pero no lo practicaba. Y cuando me vi obligada a trabajar, que yo entré a trabajar, yo recuerdo que yo le dije a mis padres,
verdaderamente para aprender inglés tienes que estar trabajando también. Yo pensé que nada más era estudiar. Y ese fue un error que yo tuve al inicio. Pensé que solamente era estudiar, enfocarme en estudiar. Pero si tú lo que estudias no lo practicas, no te va a servir tanto. O sea, te va a servir en la parte de a la hora si vas al college o si vas a una escuela, pero no para la vida práctica, para el diario, para cuando vayas a las tiendas y puedas conversar y demás. Cuando yo me vi obligada a trabajar, pues entonces fue que verdaderamente pude conectar lo que yo aprendí en la escuela con el diario, ¿no? Con las cosas que pasaban. Otra cosa que yo lo hacía o que yo utilicé fue comenzar con las cosas que realmente necesitaba. Yo sé que para algunos de ustedes es bien complicado esto y yo recuerdo que yo trataba de escribir muchas frases y frases un poquito más relacionadas con, por ejemplo, si tenía que ir a la tienda, qué yo diría, o si yo tenía que ir a la escuela, qué preguntaría, ¿sabes? Y yo tenía más o menos una idea de las cosas que necesitaba basada en dónde iba a ir. Si iba a la tienda o si iba a la escuela, que eran los lugares que más de por sí yo visitaba. Y practicaba. También bajé Duolingo al inicio. Me sirvió mucho, no voy a mentir, pero ahí llega un momento en que necesitas más. Duolingo simplemente me ayudó quizás a entender un poquito más o a practicar mejor lo que aprendí en la escuela. Pero ya una vez que sabía o que ya más o menos me explicaban en la escuela, yo iba a Duolingo, practicaba, pero de ahí para algo más fuerte no me sirvió mucho. Tuve que hacer todas las demás cosas de las que yo le hablé. Y algo que me ayudó mucho también fue que en mi caso yo tenía a mi hermana que estaba acá también conmigo. Mis padres no hablan inglés, pero mi hermana sí estaba con el mismo nivel mío. Y en la casa hablábamos solamente inglés. O si tienes en la casa una persona que está como un buen nivel comparado contigo o que está aprendiendo también el idioma, conversen juntas o juntos y hablen sobre diferentes temas. Si se van a hablar lo que sea, háblenlo o trátenlo de hablar en inglés. Corríjanse uno al otro. Está bien corregirse. Hay veces que nos da vergüenza que si decimos algo mal, ay, que me van a decir que está mal. Vale, perfecto. ¿Cómo se dice? Pregunten, muy importante, pregunten. ¿Cómo se dice tal cosa? Yo a veces me equivocaba, tenía amistades cuando empecé a trabajar que hablaban solamente inglés y yo les escribía, nos texteábamos y eso me ayudó tanto porque esa persona me corregía y esa amistad me decía, no se dice así, se dice así. Y entonces ya cuando yo no me sentía avergonzada ni nada, cada vez que me decían cómo se decía, pues entonces ya se me grababa y yo decía, ok, así es como tengo que decirlo. O si tenía una pregunta, principalmente con los adverbios, que es un poquito más complicado, o los verbos, el pasado, esas partes que son un poquito más complicadas a veces, yo preguntaba por qué se utiliza este o cuándo se utiliza este adverbio en comparación con este, y así poco a poco fui aprendiendo. Y la última cosa que quiero decir es que si viniste a este país o viniste a un país de habla inglesa y no eras un niño ni un adolescente, ni fuiste a la escuela, no esperes tampoco ni que tu acento se va a borrar completamente, ni que vas a aprenderlo 100%. No se aprende 100%, es como el idioma propio. Hay personas que tienen más vocabulario que otros en nuestro propio idioma. Así mismo en el inglés, siempre hay algo nuevo que aprender. Se trata siempre de aprender algo nuevo, es lo que quiero decir, ¿no? No que ya pienses que ya te lo aprendiste todo y ya no voy a estudiar más, ya no voy a hacer más nada. Trata de crecer, trata de mejorar, trata de practicar. Dedica tiempo, organiza tu tiempo, porque si quieres aprender tienes que dedicar tiempo. Yo sé que cuando vienes a un país diferente tienes que trabajar más, pero si dedicas tiempo y te pones fuerte con el idioma, créeme que vas a ver resultados grandiosos y vas a poder aprender. Si puedes dar clase y al mismo tiempo trabajar, aunque sea un part-time o medio tiempo, pues hazlo, porque te va a ayudar mucho a estar sumergido o emergido, como se diga, en el idioma, ¿ok? Así que estos son mis consejos para ti si llegaste a un país de habla inglesa. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirme
en los comentarios. Suscríbanse a mi canal, voy a estar hablando también de otros temas, de estudios y demás, en este caso en el estado de New York o en Estados Unidos. Así que pasen un bello día y nos vemos la próxima.